Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, a mis canales de Instagram y de Facebook. Les recuerdo, mi nombre es Laura Stephanie Murillo Rubiano. Soy psicóloga, canalizadora, instructora de meditación, especialista en pedagogía y docencia, con algunos diplomados en programación neurolingüística. Me encuentro en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, de Colombia. Y en el despertar de conciencia, después de que me han venido conociendo por redes sociales, me han escrito para pedirme que cuente más acerca de mis experiencias, porque, bueno, muchas personas se identificaron conmigo. Y bueno, en meditación he estado preguntando si me autorizan, si es viable contar mis experiencias personales. Y me han dicho que sí, con una certeza, que hay personas que al igual que yo tal vez están pasando por muchas situaciones similares y esto les va a ayudar a aperturar, les va a ayudar a ampliar su conocimiento, les va a ayudar a estar mucho más conectados con ustedes mismos y conocer también experiencias que están solo en mi vida y que posiblemente se conectan a muchas otras vidas en el planeta. Entonces, bueno, empezaré y estaré hablando como si estuviera hablando con mis mejores amigos. Y bueno, aquí va la primera que me pidieron que contara hoy y es cómo empieza todo en mi vida. Ya muchos lo han escuchado desde muy pequeña, tengo visualizaciones, tengo dones que en ese momento no comprendía y que bueno, veía personas ya fallecidas que me pedían ayuda y todo esto que se vino desarrollando. Pero aproximadamente en mi adolescencia, hoy les quiero contar una historia que yo la titularía algo así como persecución. Bueno, les contaré. Mi papá es de una finca panelera, digamos que toda su infancia, en Villeta, Cundinamarca. En esta finca panelera creció con mi abuela materna y con su padrastro, ya que pues a él muy pequeño le asesinaron su padre, mi abuelo paterno, cuando él tenía 8 años. El caso es que en esta finca donde él creció, que es una finca panelera, siempre contaban historias como terroríficas, historias de que el macho, así se llaman los caballitos que cargan la caña, para los que no sepan, el macho de repente empezaba a cabalgar en el corredor y que salían y no había nada, que de repente habían sombras, bueno, muchas historias a lo largo de la vida de mi papá que inclusive comparte con nosotros y que bueno, a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Además que él también tiene dones así muy, muy importantes, pero pues ustedes saben que todos los dones que tenemos nosotros somos los que decidimos ponerlos al servicio o no. El caso que les cuento toda esta apertura es para contarles que en esta finca, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, yo me fui a quedar porque allá pasábamos el diciembre. Y cuando me voy a quedar allá con mi mamá, mis hermanos, a nosotros nos dejaban en una habitación que era una habitación, hagan de cuenta, una casa antigua con un pasillo y la habitación del fondo. En esta habitación yo empiezo a ver un señor, la silueta frente a la luz de la ventana que entraba, me empiezo a ver un señor muy alto de sombrero. Sé que tenía sombrero porque lo reconocí así y yo decía, ¿cómo, en mi inocencia, cómo este señor está dentro de esta habitación? Entonces yo lo que empezaba era sentarme en la cama y a mirarlo, a mirarlo. Él empezaba a acercarse a mí y ya cuando yo me daba cuenta que no era real, sino que era pues como una sombra, yo lo que hacía era gritar. Mis papás se levantaban, prendían la luz, aquí no hay nada, mamita, aquí no hay nada, y apagaban la luz. Bueno, esto ocurrió aproximadamente durante 3 o 4 veces luego de que yo iba allá. Yo seguía viendo al señor con sombrero. Y luego de esto, vengo a mi casa, a Sasaima, en la casa de siempre, que siempre ha sido pertenecido a mis padres. Yo recuerdo mucho que este señor, digo señor porque era una silueta masculina claramente, era completamente vestido de negro. Yo nunca le pude ver el rostro porque es algo así como una sombra, para que me comprendan.
Entraba a mi habitación en las noches solo cuando se apagaban las luces y como siempre en mis habitaciones van quedando luz de los bombillos de afuera o las lámparas de la calle, empiezo a ver otra vez la misma silueta acercándose y bueno, venía grito tras grito, noche tras noche. Duré aproximadamente 2 años sufriendo de esa persecución de ese ser. Yo no entendía, yo lo que hacía era llorar y bueno, pedirle a Dios, porque creía en Dios, que me ayudara para que ese demonio, le llamaba yo, se fuera de mí. El caso fue que un día mi papá me dijo, Laura, usted lo que tiene que hacer es sentarse y dejar de gritar. Deje de gritar y enfréntese. Y yo le decía, pero ¿cómo me va a enfrentar si ya a mí me da mucho miedo? Y me decía, no importa, siéntese y dígale que quién es, que cómo se llama y que qué quiere. Entonces decía, porque mi papá decía, yo sí lo he visto allá en la casa. Y yo le decía, ¿en serio, papá? Y me decía, sí, yo sé que es un señor de sombrero. Yo una vez lo vi sentado en un sofá y cuando volteé a mirar, para mirar quién era realmente, lo vi así de reojo y cuando volteé a mirar no estaba. Entonces yo dije, ay Dios, esto es un espíritu y pues claro, mi familia sí, eso debe ser un espíritu, pero bueno, la oración, no sé qué. Y bueno, viene un tema que antes de que yo me enfrentara a él, donde mi hermano, uno de mis hermanos, compartía habitación conmigo. Y en esa compartida de habitación viene el tema donde empieza a moverse mi cama de arriba abajo, como si mi hermano la estuviera moviendo para molestarme. Y yo muy brava, porque a veces soy brava, ¿no? Yo muy brava le dije como, ay, deje de molestarme, ¿por qué no me deja dormir? Cuando mi hermano me responde en la cama de lado y me dice, ¿qué? Yo estoy acá. Y él yo le dije, ayúdeme porque esta cosa, y claro, no me soltó la cama de arriba, o sea, mi cama quedó en el aire prácticamente y yo hablando con mi hermano y viendo la sombra como alzaba mi cama. Entonces él lo que hace es, Dios mío, y se tapa la cabeza, esto es un poco chistoso, se tapa la cabeza en vez de ayudarme o en vez de hacer algo, pues claro, se asustó muchísimo y él lo que hizo es taparse. Y ese día, por primera vez, luego en muchos episodios donde lo veía como se convertía también como en una sombra más como más pequeña que salía volando luego de que yo prendía la luz, esa noche por fin lo enfrenté. Muerta del susto, sin nada de conocimiento, de protección, de nada, o sea, solamente haciéndole caso a las palabras de mi papá, lo enfrento. Ay, esperen que este micrófono no se vaya, eso. Lo enfrento y le digo, bueno, el nombre de Dios, eso sí lo dije, en nombre de Dios, dígame qué quiere y usted cómo se llama. Esta cosa, porque no sé ni qué es al sol de hoy, bueno, más o menos sé, pero no quiero ni preguntar porque no me gusta vibrar en eso. Me suelta la cama, yo temblaba del susto. Se viene caminando hacia mí, llega al borde de mi cama y empieza a pujar como si se estuviera quejando. Empezaba como, y yo le decía como, o sea, yo temblaba y lloraba del susto, pero yo me sentía muy protegida por el Maestro Jesús. Nada que hacer por el Maestro Jesús. Y yo decía como, Dios mío, ayúdame. Entonces en ese momento recuerdo muchísimo que él se empezó a acercar más y más. Y yo lo que hice fue, en nombre de Dios, porque yo le había escuchado eso a mi papá algún día, le ordeno que me deje en paz y se vaya. Él empieza a quejarse más y empiezo yo, que estas son experiencias con la Virgen que les quiero contar. Yo siento que tengo que rezar, en ese momento rezar el Dios te salve María y empiezo a rezar, el Dios te salve y le digo, Virgencita, quítame este ser de acá y bueno, desaparece. Esa es la última vez que vuelvo, que sé de él, es la última vez que conecto con él y finalmente esa es la experiencia que
me acompañó por muchos años, por muchos años. Bueno, bueno, estoy aquí en el campo, ¿no? Si escuchan pollos, porque me da risa que siempre que hago videos se escucha por allá el pollo al fondo. Es porque estoy acá en el campo, tengo mi consultorio aquí en una casa que tenemos con mi hermano y mi hermana, y pues claro que hay el pollito, la gallinita, entonces pues por eso escuchan ciertos ruidos. Entonces, para contarles eso, esa es una de mis experiencias. No la voy a hacer más larga, más bien hago otro video contándoles otra experiencia, pero quiero dejar un mensaje con esta experiencia mía. Y es lo importante de tener fe, lo importante de estar conectados con la fuente, con Dios. Lo importante es estar conectados con los maestros ascendidos, aquellos que creen en los maestros, en su magia, en su poder. Que esos seres majestuosos como lo es María, la maestra María, Madre de Jesús, siempre me ha salvado de unas que yo mejor dicho, les voy a contar. No voy a decir ni les cuento, les voy a contar. Entonces, bueno, esta es una de las experiencias. Espero pues me escuchen con todo el amor. Se las cuento justamente para que sepan más o menos, Laura, por qué ahora habla con tanta seguridad, porque me decían, alguien me escribió como, pero es que parece que tú tuvieras mucha experiencia. Y yo le digo como, tal vez sí la tengo, solo que no la he contado. Entonces, bueno, ahí viene el tema y ahí les dejo mi historia, pero más que historia, es el testimonio de cómo nosotros tenemos el poder de sacar aquellas cosas que no vibran en amor y en luz, y cómo nosotros podemos llamar al cielo para que nos ayude siempre a eliminarla, a sacarlo. Entonces, bueno, ahí les dejo esta historia, les abrazo, besos, abrazos en luz, por supuesto, y que Dios los bendiga y nos bendiga. Chao, chao.